vamos a ver el otro tema. Este nuevo tema para nosotros es la tabla periódica. Muy bien, ¿qué es para nosotros, jovencitos, la tabla periódica? Vamos a ver. Muy bien, vamos a definirlo de esta manera, ¿ya? La tabla periódica para nosotros es el diagrama la tabla periódica para nosotros es el diagrama en el cual la tabla periódica para nosotros es el diagrama en el cual se ordenan los elementos químicos permitiendo clasificarlos y diferenciarlos ¿ya? Permitiendo clasificarlos y diferenciarlos en base a sus propiedades físicas y químicas. Físicas y químicas. Ahí está, ¿no? Entonces, para nosotros, eso es la tabla, muchachitos. Es un diagrama en el cual vamos a encontrar en una ubicación específica a los elementos químicos encontrados de manera natural o creados de manera artificial. El lugar donde van a ocupar los elementos nos va a permitir poder clasificarlos de una manera adecuada, de una manera fácil de entender por cualquier persona, ya sea químico o no sea un químico, y nos va a permitir también diferenciarlo mediante sus propiedades físicas y químicas que tienen los elementos. Entonces, el diagrama es un sistema, en otras palabras, un sistema de clasificación que nos permite, obviamente, entender la información que tiene cada uno de los elementos con respecto a sus propiedades físicas y químicas para poder, obviamente, tener una mejor visualización o un mejor entendimiento de los distintos elementos naturales o artificiales que se han creado o se han, ¿qué cosa?, encontrado hasta la actualidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar, jovencitos, de una ley que se llama la ley periódica. Vamos a hablar de la ley periódica. ¿Qué es para nosotros la ley periódica? Vamos a ver. Vamos a ver, jóvenes, qué es para nosotros la ley periódica. A ver, vamos a aplicar acá la ley periódica. Ahí está. La ley periódica, muchachitos. La ley periódica aparece en el año de 1913. ¿Ya? ¿Quién la postula? La postula este científico inglés que se llama Henry Moseley. ¿Ya? Se llama Henry Moseley. ¿Sí?
Henry Moseley en el año de 1913, ¿ya? Establece una relación entre las longitudes de onda las longitudes de onda de los rayos X, ¿ya? Y dice, establece la relación entre las longitudes de onda de los rayos X emitidos por aproximadamente 50 elementos químicos. ¿Ya? 50 elementos químicos. ¿No? Entonces, ¿cómo relaciona, no? Ustedes se preguntarán, profesor, ¿cómo relaciona las longitudes de onda que generan los 50 elementos químicos? ¿Cómo relaciona a los elementos con las longitudes de onda? Lo relaciona en forma matemática. Pero esa forma matemática, profesor, tiene que tener una variable, ¿sí o no? ¿No? Porque tiene que ser una variable que sea común a los 50 elementos químicos y a medida que va cambiando esa variable, se va relacionando con las distintas longitudes de onda de esos 50 elementos cuando emiten sus rayos X. Claro que sí. Entonces, esa relación lo establece de la siguiente manera. ¿No? Dice acá. Profesor, disculpe, ¿cuáles son las relaciones o a qué se refiere con longitudes de onda? Ya, yo te explico qué es una longitud de onda. ¿Ya? Te explico así rápidamente. ¿Ya? En el año, jovencitos, en el año de 1895, jóvenes, se descubre un nuevo fenómeno. Y este fenómeno fue descubierto por Henry Becquerel. A este fenómeno, Henry Becquerel lo bautizó o le denominó radioactividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en 1895 se descubre la radioactividad. ¿Y qué es la radioactividad? La radioactividad es el fenómeno por el cual una especie atómica de manera natural o de manera artificial emite a partir de su núcleo o desde su núcleo, emite radiación. ¿Y qué son las radiaciones? Las radiaciones son ondas de energía, ondas formadas por campos eléctricos y campos magnéticos, le podemos llamar ondas electromagnéticas o radiaciones electromagnéticas. Entonces, profesor, ¿qué es una radiación? Una radiación es un tipo de energía que se obtiene a partir de las sustancias que son, ¿qué cosa? Inestables. Son tipos de energía, señorita, que se propagan en el espacio o en el vacío en forma de onda, señorita. A ver, vamos a verlo acá. Acá mejor, para que me entiendas. Acá mejor para que me entiendas, ¿no? Acá tenemos un dispositivo en forma de esfera. Ahí está. ¿Ya? Toda esta esfera está hecha de vidrio, por favor, espero que me entiendas, toda esta esfera está hecha de vidrio. ¿Ya? Es como si fuera una esfera de vacío, así se le llama, esfera de vacío. Es una esfera de vidrio, pero de vacío. ¿Por qué le decimos esfera de vacío? Le decimos esfera de vacío porque adentro hay un gas residual, pero este gas residual, muchachitos, es de muy baja presión, o sea, hay poquitito gas a muy baja presión. ¿Ya? A muy baja presión. Por acá tenemos a un electrodo. Profesor, ¿y qué es un electrodo? Un electrodo, muchachito, es una pieza metálica que va a tener una carga positiva y el otro va a tener una carga, ¿qué cosa? Negativa. Por acá está el otro electrodo. En este extremo va a estar el otro electrodo. Ahí está. Solo que este electrodo, ¿ya? Tiene esta forma, ¿ves? Este electrodo tiene esta forma. Ahí está. ¿No?
Este electrodo es de carga positiva y este electrodo es de carga, ¿qué cosa? Negativa, ¿sí? Entonces, este electrodo, ¿ya? Está fabricado, está hecho de distintos elementos. ¿Estamos? Está hecho de distintos elementos. Puede estar hecho de hierro, puede estar hecho de cromo, puede estar hecho de aluminio, ¿no? Entonces, está hecho de distintos elementos, ¿ya? Entonces, escuchen, por favor, escuchen, ¿no? Cuando todo este sistema se encuentre a altos voltajes, cuando todo este sistema se encuentre a altos voltajes y a bajas presiones, ¿ya? A bajas presiones, altos voltajes y a bajas presiones, ¿sí? Voltajes como ¿cuánto? Voltajes a partir de 10.000 voltios. 10.000 voltios por lo menos debe generarse acá adentro. Por lo menos 10.000 voltios para arriba, ¿ya? Y bajas presiones. ¿Presiones como cuánto? Presiones como 1 milímetro de mercurio. Es una muy baja presión. 1 milímetro de mercurio es como una muy baja presión. Entonces, jovencitos, ¿qué va a pasar dentro de esta esfera cuando dos electrodos mediante campos eléctricos generan una diferencia de potencial de 10.000 voltios, ¿no? Y a bajas presiones? Lo que va a pasar, jovencitos, es que acá van a salir ciertos rayos. Acá van a salir ciertos rayos. Así. Van a salir ciertos rayos, ¿no? Y van a colisionar con el otro electrodo, así. Van a colisionar con el otro, con este electrodo van a colisionar. Y cuando colisionan con ese electrodo, esos rayos, cuando colisionan con este electrodo, muchachos, al colisionar con este electrodo que está hecho de un determinado elemento químico, emite, ¿sabes qué emite? Emite radiaciones, emite ondas, estimada alumna, emite ondas. Esas ondas, ¿estamos de acuerdo? Se les llama radiaciones X o rayos X, así le decimos, radiaciones X o rayos X. ¿Ahora sí se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Sí. Moseley experimenta con 50 elementos. Cada elemento emite rayos X, pero ¿cómo lo diferencia a cada rayo X de cada elemento? Les da una longitud de onda. Les da una longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él decide relacionar la longitud de onda con los elementos que la generan. 50 elementos utilizó, cada elemento genera una determinada longitud de onda en el campo o en la radiación X, en el área de la radiación X. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, lo relaciona con esta fórmula, ¿no? La longitud de onda es la raíz cuadrada, ¿ya? Así le pone, la raíz cuadrada de un valor constante de A. Este valor constante es para todos los elementos, ¿estamos de acuerdo? Menos, si no me equivoco, B por el Z. B por el Z. Esta es la fórmula matemática que le permite relacionar a la longitud de onda con los elementos. Él dice, los elementos tienen que tener un Z, y el Z es la carga nuclear. El Z es la carga nuclear. Él establece esta fórmula matemática. Las longitudes de onda de los rayos X emitidas por los elementos, sus longitudes de onda de todos esos sonidos se van a relacionar con los elementos, siempre y cuando los elementos tengan una carga nuclear. Ahí está. Profesor, ¿y el valor de A y B qué son? El valor de A y B son valores constantes para todos los elementos. Son valores constantes para todos los elementos. Los elementos van a cambiar de acuerdo al Z que tengan. Entonces, este experimento permite descubrir que la mejor manera de relacionar a los elementos ya no es con su masa atómica, sino queda demostrado en este experimento que se relaciona mejor con un parámetro que se llama carga nuclear o número atómico. Ahí está. Carga nuclear o número atómico. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profesor. Ya, por ahí me pregunta, Camero me pregunta, profe, una pregunta. ¿El volumen molar es equivalente a un mol? Sí, el volumen molar es equivalente a un mol, Camero. Sí, cuando tú dices volumen molar, significa que tienes un mol de una sustancia en estado gaseoso. Profe, Cuando dices masa molar, Camero, tienes que asumir que tienes un mol de una sustancia. ¿Sí?
Ah, ya, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna Profesor, pregunta? ¿podría repetir, por favor, lo último que dijo? Ya. Esto último de acá, este experimento, ¿en qué consiste? Este experimento nos permite darnos cuenta que los elementos químicos con que se fabrica un electrodo, al ser bombardeado por ciertos rayos, ¿estamos de acuerdo? Al ser bombardeado, estos emiten rayos X. ¿Cómo diferenciamos las radiaciones X emitidas por estos elementos diferentes? Con una longitud de onda. La longitud de onda es una propiedad de los rayos X, de una radiación. Por ejemplo, los rayos X es una radiación y tienen un cierto valor de su longitud de onda. Entonces, Henry Moseley en este experimento determina matemáticamente que la mejor manera de relacionar los distintos valores de longitud de onda de cada elemento es con un valor que se llama carga nuclear. Él lo demuestra matemáticamente con esta fórmula. La mejor manera de relacionar la longitud de onda que emiten los distintos elementos es de acuerdo a la carga nuclear de ese elemento. Y con este experimento queda establecido la ley periódica. ¿Qué nos dice la ley periódica? Que las propiedades de los elementos se relacionan mejor con la carga nuclear, ¿no? Con ese experimento queda establecido. ¿Quedó claro, estimada? Sí, profesor, quedó claro. Entonces se establece acá, vamos a poner, se establece con esa fórmula, ya vamos a poner acá, se establece que las propiedades de los elementos se establece que las propiedades de los elementos, ¿sí? Se relacionan o varían, vamos a poner así, varían en función, ahí está, periódica, en función periódica, ahí está, a su carga nuclear, a su carga nuclear. Ahí está, a su carga nuclear. ¿Y esta carga nuclear quién es? El Z. Ahí está. Entonces, esta es la ley periódica que aparece en 1913. Con esta ley, muchachitos, ya no se utiliza la ley de Mendeleev. Mendeleev aparece antes de 1913. Mendeleev propone también una ley periódica. Su ley periódica de Mendeleev dice que las propiedades varían en función periódica a la masa atómica o al peso atómico, porque así se le llamaba antes, peso atómico. Pero con este experimento se deja de relacionar las propiedades con el peso y se demuestra matemáticamente que es mejor relacionar las propiedades con la carga nuclear o con el número de protones. Ya esto es la ley periódica que permite ordenar a los elementos en la tabla, que permite conocer la ubicación exacta de un elemento en la tabla y permite clasificarlo de una manera correcta, de una manera más fácil de entender. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? No, no tienen ninguna pregunta. Muy bien. Entonces está claro hasta acá. Siguiente. Ahora vamos a ver la descripción de la tabla periódica. ¿Ya? Vamos a describir nuestra tabla periódica.
Muy bien. Entonces, ¿cómo describimos la tabla periódica? De la siguiente manera. A ver. Primero, la tabla periódica tiene un diseño, ahí está, vamos a poner, la tabla periódica tiene un diseño, o si quieres ponle así, una forma alargada. ¿Ya? Nuestra tabla periódica actual tiene un diseño o una forma alargada. La pregunta sería, ¿quién establece esta nueva forma de la tabla en la actualidad que conocemos? ¿No? Warner. Claro. Y obviamente esta tabla periódica tiene una forma alargada establecida por James Werner. Ahí está. Profesor, ¿y quién es Werner? Werner es un profesor de química. Werner es un profesor de química que en 1911 publica la tabla de forma alargada. Pero, profesor, ¿cómo obtiene esa forma alargada de la tabla? Él comienza a comparar las propiedades de los elementos en forma análoga con otro elemento químico. Sí, compara las propiedades de un elemento con otro elemento, de un elemento con otro elemento, y así lo ordena de tal manera que ordena los elementos dándole una forma de tabla, pero en forma alargada. Fue Werner el que introduce a los grupos A y B. En esa forma alargada, él diferencia los elementos en grupo B y grupo A. ¿Estamos de acuerdo? Y gracias a ese hallazgo, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Y gracias a ese hallazgo, ¿sí? A Werner le dan el premio Nobel de Química por diseñar la tabla de forma alargada, por diferenciar a los elementos en grupo A y en grupo B. Otra descripción que tiene la tabla periódica en la actualidad es que la tabla periódica contiene, vamos a poner acá, la tabla periódica contiene ...118 elementos. Dentro de una tabla periódica vamos a encontrar 118 elementos. ¿Ya? Elementos, ya sea natural, ya sea elementos naturales o artificiales. Ya sea elementos naturales o artificiales. ¿Sí? Más o menos, ¿cuántos elementos naturales hay? Aproximadamente hay 92 elementos naturales. Se les dice naturales porque obviamente el hombre lo ha descubierto, pues, ¿no? Y entonces la diferencia de esos 92 son artificiales. Significa que el hombre lo ha creado, lo ha sintetizado por reacciones nucleares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra característica debemos mencionar en la tabla periódica? Los elementos se ordenan en base a su carga nuclear ¿ya? En base a su carga nuclear, es decir, en base a su C. ¿Ya? ¿Sí? Otra característica de la tabla periódica, ¿sí? Es que la ubicación de los elementos vamos a poner así, los elementos guardan una relación, claro, guardan una relación
con su configuración electrónica en estado basal. Que más adelante lo vas a ver. Otra característica de la tabla periódica, muchachos, es que los elementos conforman periodos y grupos o familias. Grupos, periodos, grupos o familias. ¿No? Listo. Entonces acá vamos a dibujar una pequeña tablita de forma alargada, para que te des cuenta a qué me hago referencia. Tenemos una tablita en forma alargada, para que veas de lo que me hago referencia. Esta es mi tablita en forma alargada. Ahí está. Listo. Entonces esta tablita en forma alargada, muchachitos, va de izquierda a derecha, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿no? En este sentido que se ordenan los elementos se le llama periodo. Y en este sentido en que se ordenan los elementos se llama grupo, ¿no? O familia, ¿no? Entonces ahí está. Los elementos están formando periodos o grupos, ¿sí? Entonces, una pregunta. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Tienen preguntas acerca de esta pizarra? ¿Alguna pregunta acerca de esta pizarra, por favor? ¿Todo está ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, copia, por favor. Ahorita le tomamos una captura. Profe, si tengo el dato, bueno, en todo... A ver, vamos a ver qué dice acá. A ver, vamos a ver. Si tengo de dato, o bueno, en todo lo que se habla del volumen de una solución, en la densidad, al volumen lo considero como solución, o sea, si me dan el dato de la densidad y me dan el volumen de la solución, hallar la masa, utilizo los dos, claro. Claro, si necesitas la masa para poder resolver el problema y ves que la única manera es considerando el volumen como el volumen de la solución y la densidad como la densidad de la solución, entonces operan. Si es necesario, obviamente, la masa, ¿no? Por eso te dan esos datos. ¿Sí? Muy bien. Entonces le voy a tomar una captura. Profe, entonces normal lo uso, ellos dos no, o sea, no importa que lo haya, ¿no? O sea, el volumen, ¿no? O sea, diferente, ¿no? A la solución. A ver, lo que te quiero decir es lo siguiente. En un problema de solución, ¿no? Es bien difícil que te den por las puras la densidad y por las puras el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Por algo te dan el volumen de la solución, por algo te dan la densidad de la solución. Si tú necesitas hallar la masa para poder resolver el problema, es porque ese volumen que te dan y esa densidad es de la solución, y multiplicándolo te va a dar la masa. Ok, profe, sí. Sí, porque Es bien raro que te den, es bien raro que te den un dato y que no lo utilicen. Dime. claro, profe, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir avanzando. Profe, un momento. Espere. Profe, acá está diciendo si pueden Sí. explicar el gráfico de la ley de periódica, dice una vez más. ¿De nuevo? Sí, lo puede explicar, dice. No te escuché bien, discúlpame. Está entrecortado. ¿Puedes repetirme de nuevo tu pregunta?
¿Puedes repetir de nuevo tu pregunta, por favor? No te escuché bien. Es que quería que vuelvan a explicar la ley periódica. Ya. La ley Bueno, la ley Sebastián periódica, Saurismo. no, la ley periódica es muy sencilla. La ley periódica, ¿qué te dice? Que si tú quieres, ¿no? Entender, ¿no? Cómo las propiedades de los elementos van aumentando, ¿no? Porque los elementos cada uno tienen propiedades que tienen en común. ¿Estamos de acuerdo? Pero se diferencian en que hay elementos que tienen esa propiedad, son más fuertes, y otros elementos son más débiles, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la ley periódica? ¿Cómo tú entiendes, cómo tú puedes darte cuenta, cómo tú puedes determinar o analizar cuándo el elemento tiene una propiedad más intensa o más débil? ¿Cómo? Y la ley te dice, las propiedades de los elementos que van a tener en común van a variar de acuerdo al Z, en forma proporcional al Z. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres relacionar una propiedad en común de dos elementos, si quieres saber cuál es más intensa y cuál es más débil, utiliza su Z, porque el Z es un valor único para cada elemento. El elemento que tenga mayor Z tendrá propiedades más intensas que tú estás analizando, y el que tenga menos Z, menos. Eso es lo que nos dice la ley. Las propiedades de los elementos varían en función periódica a su número atómico. Mientras mayor sea el número atómico, las propiedades que tú analices en común a ellas dos será mayor para el que tenga más Z y menor para el que tenga menos Z. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok, muy bien. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, ¿qué es un periodo? Chicos, ¿qué es el periodo? Muy bien. Sigamos. El periodo para nosotros es el ordenamiento, es el orden horizontal que tienen los elementos. Cuando los elementos se ordenan en forma horizontal, uno después de otro, ¿sí? Uno después de otro en forma horizontal, a eso nosotros le llamamos periodo. Pero también le podemos llamar fila. Hasta ahí creo que todos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, el periodo es el ordenamiento horizontal que tienen los elementos en la tabla. O sea, un conjunto de elementos, al ordenarse uno después de otro, conforman un periodo o también le podemos llamar filas. Nuestra pregunta sería ahora, ¿no? ¿Cuántos periodos, o es decir, cuántas filas, ¿no? Están conformando los 118 elementos, ¿no? Esa sería nuestra pregunta. ¿Cuántas filas están conformando los 118 elementos en la tabla? ¿Sí o no? Eso tiene que ser nuestra pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, tenemos que resolver esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas filas conforman los elementos en la tabla, ¿no? Entonces acá vamos a poner, existen
existen 7 periodos, ¿no? 7 periodos, o si quieren llamarlo 7 filas, ¿no? Lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es cómo representan a cada fila y a cada periodo, ¿no? ¿Cómo representan a cada fila y a cada periodo? Con números, periodo 1, periodo 2, periodo 3, y así sucesivamente hasta qué periodo, 7. Así de sencillo. Así de sencillo nada más. Entonces, a cada periodo lo voy a representar con un número entero. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. ¿Qué más tenemos que saber? A mí me gustaría saber en cada periodo cuántos elementos hay. Esa es una muy buena pregunta. Yo no creo que nos hagan el examen de admisión, no creo. Pero ahora que estamos viendo tabla periódica todo detalladamente, sería bueno saber. A ver, el periodo número 1, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, tiene desde el elemento 1 hasta el elemento número 2. Profesor, también podemos decir que en ese periodo encontramos 2 electrones de valencia también. También podemos decir que estamos encontrando 2 electrones de valencia o hay 2 elementos químicos, ¿no? Entonces, como que esta fila es muy pequeña, pues, ¿no? Es muy pequeña esta fila porque contiene solamente 2 elementos. Vamos a ver si la segunda fila contiene más elementos o no. La segunda fila contiene desde el Z3 hasta el Z10. Y pregunta ahí, desde el 3 hasta el 10, ¿cuántos elementos hay? ¿O cuántos electrones están en esa capa, en ese nivel, en ese periodo? ¿Cuántos electrones de valencia hay ahí? Entonces, ahí tenemos 8, ¿no? Corrígeme, 8 o no. 8 no. Desde el Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10. Hay 8 elementos, ¿no? Profesor, y la tercera fila, ¿desde qué Z comienza? Desde el Z, obviamente, 11, y culmina en el Z18. Entonces yo te pregunto, desde el 11 hasta el 18, ¿cuántos elementos hay o cuántos electrones de valencia hay? También hay 8. También hay 8. Ahí está, también hay 8. ¿Sí? Profesor, en la cuarta fila, o en el cuarto periodo, ¿no? En la cuarta fila o en el cuarto periodo, ¿desde qué Z aparece? Desde el Z19. ¿Y en qué Z termina? En el Z36. Entonces, si tú comienzas a contar desde el número 19 y terminas de contar hasta el número 36, ¿cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos hay? Desde el 19 hasta el 36. ¿19? Por ahí va, pero no son 19. ¿Cuánto es? Uno menos. 18. 18. Quinta fila o quinto periodo, desde el Z37 hasta el Z54. ¿No? ¿Y cuántos elementos hay? Hay también, jovencitos, 18 elementos ahí apilados uno después de otro, formando toda la quinta fila. ¿Ya? Bien, siguiente. Profesor. En la fila número 6, profesor, en la fila número 6 y en la fila número 7, ¿cuántos elementos hay? Bueno, la fila número 6 empieza con el Z igual a 55 y termina con el Z igual a 84. O sea, ¿cuántos elementos hay ahí? ¿Cuántos elementos hay ahí? Perdón, 86, disculpe. 86. ¿Cuántos elementos hay ahí? Muy bien, Camila, muy bien. 32 elementos. Y acá entenderás que aparece desde 87 hasta el 118, que era el último elemento. Y la resta, ¿cuándo nos sale? 32. Profesor, yo quiero saber por qué a las filas lo ha dibujado con 3 colores diferentes. ¿Por qué lo ha dibujado con 3 colores diferentes? Porque las 3 primeras filas le denominamos periodos cortos o pequeños. ¿Por qué? Porque son filas que contienen la menor cantidad de elementos.
Entonces, profesor, a la fila 4 y 5, ¿cómo le vamos a llamar? Periodos medianos. Medianos, porque contienen obviamente una cantidad un poco mayor, ¿no? Y obviamente a los últimos les vamos a llamar periodos grandes, ¿no? Periodos grandes, porque contienen la mayor cantidad de elementos. Y como verás, ahí ya en forma de filas hemos ordenado 118 elementos. Es importante que sepas que los elementos de una fila, es importante que sepas que los elementos de una fila, los elementos de una fila, o periodo, ¿no? Presentan propiedades físicas y químicas diferentes. Es decir, profesor, los elementos de una fila los puedo diferenciar con una propiedad física, claro, porque las propiedades físicas de cada uno de los elementos de esa fila tendrá un valor diferente. Y químicamente también, claro, también químicamente tendrá un valor diferente. ¿Ya, jovencitos? Sí, tendrá un valor diferente. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Siguiente, muchachitos. Tenemos acá la siguiente información. El periodo de un elemento, coincide con el mayor nivel de energía. Una pregunta. ¿Qué es el nivel de energía? El nivel de energía es una región energética en la nube electrónica, pero también es una región que se utiliza para graficar la configuración electrónica de un elemento. Ah, ya. Cuando yo realizo la configuración electrónica de un elemento, cuando realizamos la configuración electrónica de un elemento, nos vamos a dar cuenta, muchachitos, de la configuración electrónica de ese elemento, que su mayor nivel de energía es la fila en donde se encuentra ese elemento. Va a ser la fila donde se encuentra ese elemento, ¿no? Claro. Va a ser la fila donde se encuentra. No nos vamos a olvidar de eso, ¿ya? Y esto es todo lo que tienes que saber acerca de un periodo. Esto es lo que tienes que saber acerca de un periodo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar del otro ordenamiento. ¿De qué otro ordenamiento vamos a hablar? Del otro ordenamiento que tienen los elementos. Pero ¿cómo se pueden ordenar los elementos? Si ya lo ordenaste de manera horizontal, ahora tienes que darte cuenta que en la tabla están ordenados uno debajo del otro. Y al estar ordenados uno debajo del otro, a ese ordenamiento nosotros le llamamos ¿cómo le llamamos? ¿Grupo o qué? Grupo o familia, profe. Ahí le llamamos grupo o familia. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahí le denominamos grupos o familia. ¿Ok? Muy bien. Milk. Esa vaina está buena, pero cuesta 1000. Muy bien, sigamos. Chicos, el grupo familia
orden vertical. Es el orden vertical que tienen los elementos. Y a ese orden vertical, muchachitos, nosotros le llamamos columna. Así le llamamos, columna, le llamamos así. Entonces ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuántos grupos o columnas hay? ¿Cuántos grupos o columnas hay? A ver, si nosotros empezamos por las columnas, entonces vamos a decir que hay 18 columnas en la tabla periódica. ¿Sí? Hay 18 columnas. Pero si nosotros le llamamos grupo, jóvenes, si nosotros hablamos de grupos, vamos a decir que hay dos grandes grupos. ¿Ya? Y si nosotros hablamos ahora de familias, ¿no? Si nosotros ahora le decimos familias, no le decimos grupos, sino le decimos familias, entonces vamos a decir que esas familias son en total 16 familias. ¿Ya? 16 familias. ¿Ya? Entonces, dos grupos, 16 familias o 18 columnas, como tú quieras llamar. Dos grupos, 16 familias, 8 columnas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para poder designar a un elemento, un determinado grupo, hay que dividirlo en dos partes. Hay que dividirlo en el grupo A. ¿Dónde está? Hay que dividirlo en el grupo B. A los elementos del grupo A se le llama elementos principales o representativos. Así le decimos, elementos principales o representativos. Elementos principales o representativos. Acá, elemento principal o representativo. Así le llamamos. ¿Sí? Al grupo B le decimos elemento de transición. ¿No? Elemento de transición. Esa vaina jóvenes? que está, pero cuéntame. Muy bien. Jóvenes, los elementos representativos son 8 columnas. 8 columnas, 8 familias. Así que simplemente tienes que sacar una diferencia. Claro, tienes que sacar una diferencia. Porque los de transición entonces serían 10 columnas conformando 8 familias. Y ahí tú dirás, pero profe, no es que cada columna forma una familia, pero acá no pasa lo mismo. Acá cada columna no forma una familia. Acá 7 columnas forman 7 familias. Y 3 columnas juntas, ¿ya? Van a formar una familia. Ahí sí tienes que acordarte de eso, ¿no? 3 columnas juntas, ahí van a formar una sola familia. ¿Ya? ¿Qué más tienes que saber de los elementos? ¿Qué más tienes que saber de los elementos? O de los grupos, ¿no? Lo que tienes que saber es que en un grupo, los elementos presentan propiedades químicas iguales. Propiedades químicas iguales. ¿Y por qué presentan propiedades químicas iguales? Porque contiene igual número de electrones de valencia. Igual número de electrones de valencia. Igual número de electrones de valencia. ¿Por qué contiene igual número de electrones de valencia? ¿Sí? Profe, Dime. profe, disculpe, 3 columnas equivale a qué, es que no puedo ver bien. Ahí está.
Gracias. Hay 3 columnas juntas, hacen una familia. Y las 7 que faltan, cada una de las 7 hacen una familia. Ya. También tienen que anotar acá que las propiedades físicas de los elementos en una columna o en un grupo de los elementos son diferentes. Ahí está. Son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Van a ser diferentes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tenemos que saber de los elementos? A ver. Listo, eso sería más que todo, ¿no? Ahora lo que tenemos que hablar, ahora de lo que tenemos que hablar, es de la ubicación de un elemento en la tabla periódica. ¿Cómo ubicamos un elemento en la tabla periódica? Ahora vamos a hablar de la ubicación de un elemento en la tabla periódica. De un elemento en la tabla periódica. Entonces, muchachos, para ubicar un elemento en la tabla periódica, jovencitos, para ubicar un elemento en la tabla periódica, muchachos, jovencitos, para ubicar un elemento en la tabla periódica, nosotros debemos de conocer la carga nuclear, obligatoriamente. Tenemos que conocer la carga nuclear, ¿ya? Obligatoriamente. Vamos a decir, depende del número atómico depende del número atómico, ¿sí? La ubicación depende del número atómico y su configuración. Y la configuración de ese valor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió esa información que hemos escrito, que hemos expuesto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, háganmela saber si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda hasta acá, por favor? ¿No hay ninguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo hasta acá está claro. Profe, ¿puede explicar qué quieres que explique? A ver. Ahorita les voy a explicar, pero los de los grupos, ahorita les voy a explicar. Cuando ubique un elemento en la tabla, ahí voy a desarrollar cuántos grupos hay en el A, cuántos grupos hay en el B, cómo lo puedo denominar a cada grupo, ¿no? Ahí voy a desarrollar. Ahorita solamente estoy mostrándote de manera general cuántas familias, cuántas columnas, cuando ya lo ubique en la tabla, cuántas columnas hay, cómo se llama cada familia, cómo se representa cada familia, ¿sí? La ubicación de un elemento en la tabla, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, entonces si ahí no hay ningún problema, voy a tomar captura. Acá hay una pregunta. Profe, si me dan el porcentaje de masa y me dan el volumen de solución, el volumen de la solución, ¿se le puede normal hacer su equivalencia en gramos? Como de 100 gramos. No, no es válido eso, Camero, a no ser que te digan que la densidad de la solución es 1 gramo por cada mililitro, pero tú no puedes asumir que la equivalencia es la misma, no puedes. No puedes asumir eso. Tú vas a hallar la masa de una solución cuando tiene su densidad. Tú no puedes asumir un valor de que por cada mililitro de la solución hay 1 gramo, no. Tienen que darte la densidad de la solución, ¿sí? Al número atómico también le podemos llamar
carga nuclear, número atómico, carga nuclear, número de protones o número de nucleones positivos. Número atómico, carga nuclear, número de nucleones positivos o número de protones. Es lo mismo, ¿no? Profe, ¿me puede repetir Sí, dime. lo que dijo sobre la densidad? Bueno, uno de sus compañeros, o creo que ha sido tú, No, me sí, dice, fui yo. si, ya, entonces si tú mismo me dices, ¿no? Yo puedo asumir en una solución 1 gramo, ¿no? O sea, 100 gramos equivale a 100 mililitros, no, no puedes. No, porque le estarías dando tú una densidad. Tú no puedes darle una densidad a una solución. La solución te tiene que dar la densidad. Si la solución de la densidad de la solución te dice que por cada gramo hay 1 mililitro, ahí recién, con esa información, puedes asumir una equivalencia, una igualdad. Mientras no tengas la densidad, no puedes asumir ninguna equivalencia. O sea, si no me dan para nada la densidad, no puedo tampoco hacer lo que es la equivalencia. Para nada. No Para puedes hallar la masa de la solución a partir del volumen, o no puedes hallar el volumen de la solución a partir de la masa. No podrías, tendrías que tener la densidad. nada. Ok, perfecto, gracias. Ajá. Muy bien. Muy bien, entonces borramos para poder llevar a cabo lo siguiente. Vamos a ubicar un elemento en la tabla. Muy bien, entonces, acá vamos a poner periodo. Vamos a colocar acá periodo. Entonces, quisiera hallar el periodo. Perfecto. Perfecto, vamos a hallar el periodo. A ver, ¿qué me dice Valeria? Me está dando una pregunta. Valeria, ¿qué nos dice? A ver. Dada, dice acá Valeria, dada una ecuación química que se efectúa en medio básico, indique el agente oxidante y el agente reductor en la ecuación marcial. ¿Me podría ayudar? Muy bien, Valeria. Bueno, Valeria, en ese problema de ahí, no sé si estoy seguro que ese es cloro o cloro de carga cero. No lo sé. A ver, pero como te dije, Valeria, a nosotros no nos preguntan, por si acaso en agraria no nos preguntan balance en medio básico, ¿va? Pero un balance en medio básico, le puedo poner acá en la pizarra un balance en medio básico. Un balance en medio básico, Valeria, sí. Supongamos que yo quiera balancear el medio básico. Manganeso más 2, manganeso o 4 menos 1. Acá yo quiera balancear. Porque si hacemos esto, porque si salimos con varios chicos, Yo quiera balancear. dejen de estar catalogando lo que les dé la gana. Ustedes hacen lo que les da Ahí la está. gana y nadie les dice nada. Déjenlo vivir a nosotros bien, sin estar juzgando. Ya. Un ratito, Mijail, un ratito, termino de explicar esto. A ver, señorita Valeria, ¿quieres tú balancear en medio básico? ¿No? Pero esto se podría balancear en medio básico, ¿ya? En palabras, en pasos muy cortos, hacen redos, porque el balance medio básico es un balance redo. Entonces dices acá, él tiene carga 5, él tiene carga 2, y te das cuenta que en la aceleración que él está llevando hay 3 electrones. Él tiene carga más 2, acá te va a salir carga más 7, y en la aceleración que está llevando hay 5 electrones. Lo intercambias, señorita Valeria, lo intercambias. Este 3 pasa acá adelante. Y este 5 pasa acá adelante. ¿Ya, señorita Valeria? Listo, ya está. Ya hiciste el redox. Que sí, profe, sí, ya hiciste el redox. Ok, ya hizo el redox, ¿no? Entonces, señorita Valeria, ahora lo que usted va a hacer es igualar las cargas de los iones agregándoles OH negativos. OH negativos.
Entonces, señorita Valeria, acá tiene una molécula que no tiene carga, pero acá sí tenemos una especie que sí tiene carga -1 y tenemos 3 especies. Acá no hay carga, pero acá sí genera una carga de -3. Acá no tiene carga, acá genera una carga de -3, la sumatoria de nada con -3 es -3. Acá hay -3, señorita Valeria. Acá hay una carga, pero hay 5 cargas que generan -1, 5 especies que generan, acá es -5, señorita Valeria. Y acá es +6, señorita Valeria. Entonces hace la sumatoria. En los 5,6 me sale +1. Acá hay +1 y acá hay -3. Tú tienes que hacer que las cargas sean iguales. Por un lado tengo +1, y por este lado tengo -3. +1 acá, -3. Las cargas no son iguales. Acá la resultante es +1 y acá es -3. Acá es +1 acá. Yo necesito que sean iguales. O sea, si yo logro que si acá es +1 y logro que él se convierta en +1, logro que las cargas sean iguales. Si acá es -3 y logro que este +1 se convierta en -3, las cargas son iguales. Pero solo lo puedes lograr con OH negativo, porque me está diciendo que lo quieres balancear en medio básico. Los OH negativos son en medio básico. Como es negativo, señorita Valeria, no puedes agregarle negativos al -3, porque lo vuelve más negativo y nunca lo convertirías en positivo. Entonces los negativos van acá. Entonces si yo tengo acá un +1, ¿cuántos negativos le agrego para que me salga -3? 4 negativos. Una vez que ya has hecho eso, señorita Valeria, ahora le agregas agua nada más, en donde se necesita, señorita Valeria. Mira, acá hay hidrógenos y acá no hay nada de hidrógenos. Eso significa que el agua tiene que entrar acá, porque acá hay hidrógenos y acá no lo hay. Entonces acá hay 4, acá por 2. Y ya tiene que todo estar, ¿qué cosa? Balanceado. Ya tiene todo que estar, ¿qué cosa? Balanceado. Y ya está todo balanceado. A eso se le llama medio básico. ¿Ya? A eso se le llama medio básico. Profe, ese parece del ion electrón, ¿verdad? También conocido como la técnica ion-electrón. Sí. ¿Qué cosa me A acordé de eso se eso? le llama medio básico. Pero ya les digo, esto no les va a venir en examen de admisión. Medio ácido, tampoco. Profe, creo que en la Pero universidad, sí. ¿no? Ah, eso sí lo van a llevar en el primer siglo de la universidad. Eso sí les van a preguntar. Ya, Mijail me dije que le explique el enlace coordinado. Le explique que le explique el enlace coordinado. Vamos a ver el enlace coordinado. Un enlace coordinado se va a generar, jovencitos, cuando el átomo central de un elemento ya alcanzó la regla del octeto de mira. Este átomo central ya alcanzó la regla del octeto al compartir 2 de sus electrones con el oxígeno. Ya alcanzó la regla. Pero cuando tú veas que el átomo central ya alcanzó la regla y le sobra pares, mira la condición. Primera condición, tiene que alcanzar la regla del octeto. Segunda condición, tiene que sobrarle pares. Tercera condición, tiene que haber otro elemento que le falte 2. Esas 3 condiciones en conjunto obligan a que el azufre haga dativo. Coordinado. Listo, dativo coordinado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Profesor, cuando se refiere a que debe sobrar electrones par, puede quedar también 4 porque es par, o necesariamente debe ser 2. Cuando te digo que le sobra electrones, le debe sobrar 2 electrones, o 4 electrones, o 6 electrones. Ya, y también, Le debe sobrar. También con tal que no cumpla la regla del octeto también puede ser igual. Con tal que no cumpla, a ver, no te entiendo. O sea, me dices que le sobre, o sea, que le sobre pares y que no tenga octeto. Sí. A eso te refieres. O sea, que el átomo central comparta, pero que no tenga octeto. Sí, puede ocurrir. Sí. Hay casos especiales que sí ocurre eso. Sí, hay casos especiales. Mira, por ejemplo, acá, en un caso especial que ocurre eso, si no me equivoco, estimado alumno, es acá. Creo que acá ocurre donde lo que tú me estás mencionando. Mira acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que 2 de los electrones de este oxígeno van a compartir con este nitrógeno.
haciendo que el oxígeno de la derecha ya cumple el octeto. Pero el nitrógeno del centro no cumple el octeto todavía. A eso se refiere su compañero, que hay casos en donde el átomo central no llega al octeto, pero todavía le sobra pares. Entonces, a pesar que no llega al octeto, él hace dativo para el otro lado. Hace dativo, a pesar que no llegó al octeto. Hace dativo. Entonces, acá está haciendo un dativo a pesar que no llega al octeto. Profesor, ¿y por qué le hace dativo al oxígeno y no al revés? ¿Por qué no le hace el oxígeno al nitrógeno? Porque quien es más electronegativo, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno es más fuerte, tiene más fuerza para atraer los electrones. Por eso tiene la prioridad de alcanzar la regla del octeto. Por eso le hace el dativo. ¿Se entiende? O sea, profesor, el ejercicio que acaba de hacer no es un covalente coordinado porque solamente sobra un electrón, no sobra un par. ¿Tú me dices que no es un covalente coordinado o sí es? No, no es. Sí es, joven. ¿Sabes cuándo es sabes qué es el enlace covalente? El enlace covalente coordinado es un enlace donde un átomo aporta los 2 electrones al enlace y el otro no aporta nada. Así se define el enlace covalente coordinado. ¿Por qué para ti no lo es? Según el concepto que te acabo de mencionar o que te vuelvo a recordar. Un enlace Es que solo me he fijado por los electrones que sobraron. Claro, pero como te vuelvo a repetir, el enlace covalente negativo no se define por lo que sobró o no sobró. El enlace covalente coordinado se define por los electrones que un átomo da. Si tú ves que en un enlace un átomo da, es el único que da sus electrones y el otro no da nada, a eso le llamas dativo. Así le sobre o no le sobrepares a él. ¿Me dejo entender o no? Ah, ya, profesor. Una consulta, profesor. ¿Sí? ¿La electronegatividad del estaño cuál es? ¿La electronegatividad de quién, por favor? El estaño. La electronegatividad del estaño, si no me equivoco, es 0, menor a 1 creo que es. Menor a 1, si no me equivoco creo que es. Pero exactamente el valor no lo tengo. Pero es menor pero a 1. Sí es menor de 1. Sí, es menor de 1. Ya, profesor. Por eso el estaño con el hidrógeno, si no me equivoco, forman enlace covalente, ¿no? Porque es menor a 1 la diferencia entre el hidrógeno y el estaño. Ya listo, entonces continuamos acá. Nos quedamos en el periodo. ¿Cómo determinamos un periodo? Y el periodo lo vamos a determinar de la siguiente manera. El periodo, como les estaba diciendo, es el mayor nivel de energía de la configuración electrónica. Ahí está. Muy bien, entonces, tengo la siguiente configuración. ¿Me pueden decir en qué periodo está? A ver, dígame, ¿en qué periodo está? 2. Muy bien. Está en el periodo número 2. Siguiente configuración. ¿Me pueden decir en qué periodo está? 4. 4. Periodo número 4. Siguiente configuración. ¿Me pueden decir en qué periodo está? 6. 6. Muy bien. Muy bien.
Bueno, ya se entendió el periodo. Ya se entendió el periodo. Ahora vamos a hablar del grupo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del grupo. ¿A qué es igual al grupo? El grupo, que ¿cómo determino el grupo? El grupo lo determino, ¿ya? ¿Sabes cómo lo determino? Con los subniveles, ¿ya? De la capa de valencia. Así lo determino, con los subniveles de la capa de valencia. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Ahora, ahora, miren. ¿Cómo ubico a un elemento del grupo A? ¿Cómo ubico a un elemento del grupo A? Porque su capa de valencia tiene esta forma. Estos hay en su capa de valencia, solo esto. Puede haber otros, pero su capa de valencia o acaba en P o acaba en S. ¿Ya? Puede haber más subniveles entre estos dos. Entre estos dos subniveles puede haber otros subniveles. Pero al final, o acaba en S o acaba en P. ¿Me dejo entender? No sé si me dejo entender. Cuando tú ves una configuración que acaba en S, entonces solamente es del grupo A. Pero si ves una configuración que acaba en P, antes de P está el S. ¿Ya? O acaba en S o acaba en P. Entonces, estos son los subniveles que debe presentar un elemento del grupo A. Esos son los subniveles del grupo A. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, sigamos. ¿Y cómo sé que el elemento es del grupo B? ¿Cómo sé que el elemento es del grupo B? Cuando su capa de valencia presente estos subniveles. Así debe terminar, él sí debe terminar en D, siempre en D, siempre. Él puede acabar en S o en P, pero él siempre acaba en D. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Muy bien. Entonces, jovencitos,
Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ya, vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo esta configuración, tengo esta configuración 1S2. ¿Me puedes decir en qué grupo está? ¿Te pones en el grupo A o en el grupo B? A. Según en el grupo A. Perfecto. Perfecto. Si tenemos esta configuración, ¿te pones en el grupo A o en el grupo B? En el grupo A. En el A. Grupo A. Perfecto. Tenemos esta otra configuración. ¿En el grupo A o en el grupo B? En el Grupo B. Perfecto, 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 muy bien. Entonces ya sabes diferenciar cuándo es del A, cuándo es del B. A ver, una más. Una más. ¿Qué grupo le pones? En el A. Claro, Grupo A. perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien, siguiente. Siguiente, muchachos, siguiente. Siguiente, jovencitos. Siguiente, jovencitos. Muy bien, siguiente. Siguiente, jovencitos. Entonces tenemos acá una observación. Si la configuración culmina así, en NSX, N-2FY, así, si culmina así, ¿ya? También le vas a llamar del grupo B, ¿ya? Del grupo B, pero le vas a decir transición interna. Ojo, transición interna, así le vas a decir, ¿ah? ¿Ya? Transición interna, por favor, o tierra rara, o tierra rara. Ten mucho cuidado, ¿ya? Tierra rara, ¿sí? Muy bien. Ya. Ahora vamos a determinar, muchachos. Profe, Vamos a determinar, jovencitos. ¿me escucha? ¿Sí? Dime. Ah, ya. Profe, ¿puedo volver a explicar eso de transición interna o tierra rara? Transición interna, estimada. Mira, lo voy a hacer con un ejemplo. Cuando a ti te den una configuración, por ejemplo, te digan acá, Xenon, 6S2, 4F, no importa qué valor hay acá, no importa qué valor, 14, 10, 12, pero acabó en F, de frente a este elemento le llamas de transición interna, de frente.
¿Ya? De frente, es un elemento de transición interna, se acabó. Ahí está. Pero cuando acaben en D, transición. Y cuando acaben en S o en P, representativo. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿cómo determinamos el número del grupo A? ¿Cómo determinamos el número del grupo A? Lo vamos a determinar con la suma de X más Y. ¿Y qué es la suma de X más Y? La suma de X más Y es los electrones de valencia que tiene. Son los electrones de valencia que tiene. ¿Y cómo vamos a determinar el número del grupo? Acá, espérate. Vamos a poner en romano, ¿ya? Ahí está, en romano. Acá también. ¿Cómo vamos a determinar el número del grupo B? ¿Cómo vamos a determinar? Y acá también, obviamente, vamos a poner en romano. ¿No? Acá también va a ser X más Y. ¿Y qué representa X más Y? El número de electrones de qué? De valencia. Ahí está. ¿Sí? Y una observación acá. ¿No? Acá hay observación. ¿No? Cuando X más Y cuando X más Y X más Y ahí está. Vamos a poner. Cuando el X más Y, la suma te salga 9, 10 y 8, ¿ya? De frente le llamas 8B. De frente 8B. Cuando la suma te salga 11, le vas a llamar 1B. Cuando la suma te salga 12, le vas a llamar 2B. ¿Ya? ¿Sí? Solo en esas sumas les vas a poner esos grupos. ¿Ya, jovencito? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Profe, arriba de Otra 1B. observación importante. Otra observación importante, jovencitos. Si culmina, mira, si culmina en F, por favor, si culmina en F, de frente le vas a llamar 3B. A todo lo que termina en F, siempre le vas a llamar 3B. A todo lo que termina en F, le vas a llamar 3B. ¿Ya? A todo lo que termina en F. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ya para culminar. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos para culminar. ¿Sí? Profe, disculpe, arriba de 1B, ¿qué dice? Arriba del 1B, 8B. 8B en romanos. Ay, profesor, gracias. 8B en romanos. Ahí está. 8B en romanos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer acá algunos ejemplos. Tenemos acá el 1S2, el 2S1. Dígame, ¿en qué grupo está? ¿En qué grupo está? Chicos, ¿en qué grupo está? Se acaba en 1S1. ¿En qué grupo está? 1A. 1A. ¿Cómo se llama la familia del 1A? La familia del 1A se llama Alcalinos. Alcalino. No te olvides, ¿ah? Pero del 1A, ¿cómo se va a llamar todo elemento del 1A? Alcalinos. Siguiente. Neón
3S2. Sabemos que está en el grupo A. ¿En qué número? 2A. 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 Y esta familia se va a llamar alcalinos térricos. Alcalino térrico. Ahí está. Se va a llamar alcalino térrico. ¿Sí? Siguiente. Muy bien, siguiente. Tenemos el grupo argón 18, 4S2, 3D10. Ahí está. ¿Qué número de grupo es? 3A. 3A. Ya, los del 3A se van a llamar terrios o boroides, ¿ya? Terrio o boroide. ¿Ya? Terrio o boroide. ¿Ya? No se vaya a olvidar, ¿ya? Terrio o boroide. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Jovencitos. ¿Está claro hasta acá? ¿Todo quedó claro? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Muy bien, muchachitos. Entonces todo hasta acá está ok. Listo. Nos vemos, cuídense. Profesor, Dime. le dejé un problema. ¿Me podría ayudar, por favor? A ver, ¿cuál es el problema? A ver. La molécula conforma geometría planar. Ya, pero ¿qué te preguntan? ¿Qué te preguntan de ahí? Me dice, Ya, indica la alternativa. Me dice CH3. Es la número A. La B me dice CH2. La C, CH. La D, CH3, CH2. Y la E, ok. mira acá. Esta figura, ¿observa? Ajá. ¿Observa esta figura? ¿Sí? ¿Observa la figura? Sí. Muy bien. A esto usted le llama geometría planar o trigonal plana. Entonces, usted tiene que de las alternativas, uno o los tres o los dos compuestos que le dan, tiene que generar tres regiones enlazadas. Tres regiones enlazadas para que genere esta geometría plana. Entonces, lo que usted va a hacer, señorita, es que en la primera fórmula química va a tratar de hacer el diagrama de sus enlaces, y si el diagrama que usted realiza coincide que hace tres regiones enlazadas, entonces cumple con la geometría trigonal plana. La segunda fórmula, hace su diagrama de enlace, señorita, y si tiene tres regiones, tiene geometría plana. Y hace el tercero, si tiene tres, tiene geometría trigonal plana. ¿Me dejo entender? Tiene que hacer el diagrama de los enlaces. ¿Sí? Así de esa Ok, manera. profesor. Gracias. Muy bien. Listo. Cuídense, muchachitos, ahora sí. Chao, profe.